Bueno, es una satisfacción recibir a Verónica Cifuentes, quien es gerente general de la Asociación Empresarial Es Hoy, y está junto a Raúl Andrade, gerente de Proyectos, Sostenibilidad y Políticas Públicas de Apoyo a Consultoría. Ambos con la alianza con Ipsos, con la alianza con RPP y Transparencia, han presentado propuestas que pueden ser implementadas en los 100 primeros días del próximo gobierno, que son fruto de un trabajo minucioso, de reuniones en las regiones de nuestro país, de consultas con los partidos políticos, y se les ha presentado lo que han sacado ellos como propuestas que recogen las demandas y el sentir de los pueblos que ellos han visitado. Por eso quisiera que nos diga, Verónica, una palabra sobre esta iniciativa en general y antes sobre Es Hoy, porque es importante saber que es una asociación integrada por 60 gerentes generales de empresas importantes que han concluido que hacer empresa está muy bien y ser productivos en las empresas es lo que les corresponde, pero la empresa no está aislada, vive en nuestra comunidad con las realidades que vemos y con la desigualdad que vemos y con los sufrimientos que vemos. Por eso hay un compromiso que tiene que ver con valores y con una buena gestión del Estado peruano. Díganos, por favor, las conclusiones que han sacado al cabo de esos meses de consulta, de oír y que se han formulado en estas propuestas sobre temas claves como educación, empleo, salud y que han sido propuestas a los partidos. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Fernando. Efectivamente, Es Hoy es un movimiento empresarial que nace, digamos, con una mirada muy propositiva hacia la sociedad, de preguntarnos cómo podemos aportar al cierre de brechas que son históricas, estructurales, pero también a la construcción de confianza. Y esta iniciativa, Encontrarnos por el Perú, precisamente nace pues, en un contexto país muy complejo, ¿no? Que mezcla algunos elementos, como una crisis de desconfianza no solamente hacia lo público, sino también interpersonal, un contexto de altísima polarización que, digamos, de alguna manera imposibilita que podamos llegar a ciertos consensos mínimos de cara a aquello que a la ciudadanía le preocupa más, ¿no? Entonces es en ese contexto que desde Es Hoy, junto a Apoyo Consultoría, Transparencia, Grupo RPP, Ipsos, nos preguntamos cómo podemos devolverle a la política su razón de ser. Y la razón de ser de la política es el bien común, es poner al ciudadano en el centro y resolver aquello que son demandas y necesidades del ciudadano. Entonces, esta iniciativa busca de alguna manera, a través, yo te diría que de tres elementos fundamentales. Una es la escucha ciudadana, ¿no? Atender lo que nosotros llamamos la demanda de los ciudadanos. El otro elemento tiene que ver con construir propuestas y soluciones en espacios de diálogo multiactor, plurales, en regiones que nos permitan escuchar las distintas voces y opiniones de líderes que representan a sectores diversos de la sociedad que convencionalmente no se sientan juntos a la mesa, ¿no? Representantes de organizaciones sindicales, del sector privado, de gremios, de sociedad civil. Y el tercer elemento, como estos dos puntos, atender a demanda ciudadana y diálogo plural, no pierden rigurosidad técnica. Entonces, el ejercicio que hemos hecho, que ha combinado espacios de diálogo, ha combinado encuestas urbano-rural a nivel nacional para escuchar a la ciudadanía, ha tenido también un elemento de, digamos, revisión técnica para que las propuestas que emerjan de todo este proceso sean propuestas que sean técnicamente viables y que puedan efectivamente el próximo gobierno aplicarlas en un foco que para nosotros es los primeros 100 días del próximo gobierno, ¿no? Entonces, creo que ha sido un esfuerzo relevante por hacer una forma de construir propuestas de política pública donde el ciudadano está al centro y donde no lo construimos solo desde un sector, sino más bien generando espacios de diálogo y consenso entre distintos sectores de la sociedad. ¿Y con cuántos partidos políticos tomaron contacto? Porque en la presentación de las propuestas que estuvo lugar el miércoles pasado, vimos a representantes de por lo menos 20 partidos, ¿no? Encontrarnos por el Perú partió de la demanda ciudadana, construimos luego opciones de solución, propuestas con distintos representantes de la sociedad y tuvo un siguiente momento donde invitamos a los partidos políticos, participaron 22 representantes de 22 partidos políticos, para juntos llegar a priorizar y a consensuar con qué propuestas nos quedamos para salud, para empleo decente
y para seguridad. Entonces, esto, digamos, el proceso que hemos seguido ha incorporado también la voz de distintos partidos políticos, yo digo, de ancha base ideológica, ¿no? Sí, porque va desde la izquierda hasta la derecha, pasando por las diversas formas del centro, ¿no? Efectivamente, y lo que le hemos puesto mucho, digamos, énfasis es en alcanzar, en trabajar con un método, ¿no?, que nos permita que ese diálogo respetuoso, alturado, se pueda generar y que podamos arribar a propuestas concretas y consensos, ¿no? No hemos querido además quedarnos con titulares, sino hemos querido que esas propuestas tengan una ruta técnica, tengan viabilidad y efectivamente puedan ser implementadas por quien sea gobierno en julio. De acuerdo, tenemos que hacer una pausa después de la cual quisiera que nos diga Raúl Andrade cuál ha sido el papel de APO. Hemos hablado con la señora Verónica Cifuentes a propósito de ESOY y la iniciativa de esta asociación empresarial para dar un contenido programático a la gestión pública en el Perú sobre 3 temas fundamentales: seguridad, salud y empleo. Y ahora corresponde que nos diga Raúl Andrade cuál es el papel que Apoyo Consultoría ha jugado en la elaboración de estas propuestas. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Apoyo Consultoría desde hace años, desde su fundación, realmente ha buscado contribuir con el debate relacionado con políticas públicas de los principales problemas que han aquejado el país. Y en los últimos años lo que hemos visto es que la coyuntura política, digamos, ha estado funcionando de manera muy mal, ¿no? Se ha generado crisis de confianza, se han generado crisis en el diseño de políticas técnicas, falta capacidad ejecutiva, falta capacidad técnica, y en ese contexto tan complicado creímos que era más importante involucrarnos más con las propuestas de política, aprovechando además el momento preelectoral. Y en ese contexto, junto con la Asociación ESOY, tomamos la iniciativa de crear este proyecto, buscando sobre todo escuchar a la ciudadanía, porque algo de lo que hemos adolecido los técnicos, digamos, es de trabajar independientemente de lo que la ciudadanía piensa por muchos años, y desde hace algún tiempo ya Apoyo Consultoría está haciendo este esfuerzo por salir a regiones, salir a territorios, escuchar qué es lo que pasa, entender las preocupaciones ciudadanas, y este proyecto Encontrarnos por el Perú nos ha dado la oportunidad justamente de, identificando demandas ciudadanas, darles contenido técnico para transformarlas en medidas que sean viables de ser aplicadas. Y eso, además, utilizando herramientas que buscan generar consensos, que buscan generar diálogos. Hemos utilizado encuestas con representatividad a nivel nacional para identificar los dolores ciudadanos. Hemos conversado con expertos de múltiples perfiles, con múltiples experiencias, para tratar de alimentar técnicamente esas demandas y buscarle soluciones. Y así es como hemos llegado, diría yo, a diseñar medidas técnicas que atienden directamente esos dolores. Entonces ha sido un rol muy importante el que hemos tenido, porque por lo general nosotros partimos de nuestro trabajo en gabinete, ¿no? Esta vez hemos partido de lo que la demanda quiere, hemos trabajado con ellos y con los expertos para alimentar técnicamente medidas que puedan atender sus dolores. Hay un punto que me ha llamado la atención porque hay una especie de tabú en nuestro país frente a él, que ha sido subrayado por las propuestas con el objetivo de favorecer que las personas que terminan su formación universitaria o técnica puedan entrar al mercado laboral. Y ustedes hablan de lo que nadie habla, que es incentivos tributarios, porque por alguna razón hay un temor a tocar eso en el Perú. Todo el mundo sostiene que hay problemas graves, pero ustedes se han lanzado con una propuesta específica y yo quisiera que la expliquen, por favor. ¿En qué consisten estos incentivos tributarios que podría causar que no sigamos con esta cifra terrible? 46% de los que egresan de las universidades e institutos técnicos no hayan trabajo y se ven obligados al subempleo. Correcto, es verdad. Hay una gran demanda ciudadana por temas relacionados con empleabilidad y sobre todo con foco en jóvenes. Y el consenso al que hemos llegado con expertos es que efectivamente es necesario atender la empleabilidad juvenil, entendida como la capacidad de los jóvenes para acumular conocimiento que luego pueda ser puesto en valor a través del trabajo y así generar ingresos sostenibles a futuro. Y efectivamente ahí hay una problemática muy grande relacionada con la empleabilidad juvenil. La tasa de empleo de jóvenes en el Perú es 11% en el 2025 y la tasa de empleo normal es 5%. Entonces,
proporcionalmente, digamos, es más del doble el desempleo juvenil. Entonces es necesario generar incentivos para que estos jóvenes puedan encontrar empleo. Una de las medidas que hemos planteado en ese sentido, efectivamente, es la provisión de incentivos tributarios para fomentar el primer empleo formal juvenil. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo, ¿no? Ante la decisión de contratar a un joven que no tiene experiencia y otra persona que tiene experiencia, evidentemente las empresas pueden optar por contratar a la otra persona porque es menos costoso en términos relativos para ella, y el joven tiene que optar por buscar otro empleo, por ir a la informalidad o por buscar el desempleo. Entonces, la medida lo que busca es equiparar esos costos, que ya no sea más caro contratar a un joven en ese empleo formal, pero la particularidad es que quien asume ese costo no debe ser el joven, tampoco debe ser la empresa, sino que debe ser el Estado. Y en ese sentido es que estamos planteando este subsidio que permite que las empresas ya no perciban como más costoso en términos relativos contratar a un joven versus otra persona. La medida consiste en efectivamente un subsidio que toma la forma de una deducción adicional del gasto del monto imponible del impuesto a la renta para las empresas a un tope máximo. Es decir, si una empresa contrata a un joven, digamos, y le quiere pagar el sueldo mínimo, ¿no? 1.130 soles, el Estado permite que la empresa deduzca de su monto imponible el doble de ese monto, 2.260, y es un monto fijo. De tal manera que conforme el joven adquiere más experiencia y su salario va creciendo, el subsidio de ese joven va disminuyendo. Entonces es un subsidio temporal que lo que hace es abaratar la contratación de los jóvenes sin que pierdan sus derechos. Todos los partidos han estado de acuerdo con esa iniciativa, incluso los que son más apegados a la ortodoxia fiscal, que pueden temer que tener menos recaudación puede ser algo negativo. Yo que diría que todos los partidos están de acuerdo en general con esta medida. De hecho, la población está muy de acuerdo con esta medida. Cuando nosotros hemos hecho una encuesta preguntándole a la población si está de acuerdo o no con esta medida, el resultado es que el 90% está de acuerdo con proveer incentivos para la contratación de jóvenes. La empleabilidad juvenil es una preocupación transversal en la sociedad. Sí. Urbano, rural, por grupo de edad, hay una preocupación importantísima como tal. Entonces, yo dudo que los partidos rechacen esa medida, más aún cuando el costo fiscal no es tan alto. Nosotros hemos hecho estimaciones sobre esta medida en específico, y permitir que 35.000 jóvenes ingresen al empleo formal a través de ese subsidio implica un monto cercano al 0.05% del presupuesto público total. Entonces, no es una medida fiscal muy costosa, más aún cuando estos jóvenes van a crecer, se van a seguir insertando en el mercado laboral y van a comenzar a pagar impuestos. Sí, sin duda, sin duda. Otro punto que ustedes proponen concreto tiene que ver con el abastecimiento de medicamentos en los centros de salud de nuestro país. Nadie ha podido resolver ese problema que produce un malestar tremendo. Ir, ser diagnosticado, ser visto por un médico, recibir una receta, pero que no existe el medicamento. ¿Cuál es la solución? Es tal cual tú lo has mencionado, Fernando. Es muy doloroso para la gente ir a los hospitales y que luego no puedan tener su receta y que tengan que comprar los medicamentos en el mercado negro o fuera, pagando mayor costo o incluso obteniendo medicamentos que están cerca de la fecha de vencimiento, ¿no? Es una preocupación que también es transversal, diría yo, por nivel socioeconómico, por sector urbano, rural, etc. Y lo que estamos planteando aquí es solucionar el problema del almacenamiento y la distribución de los medicamentos. Te cuento un poquito para que entiendas hacia dónde va la medida, ¿no? El Perú tiene el CENARES, que es el centro encargado de la planificación de las compras de los medicamentos, pero luego esos medicamentos tienen que almacenarse y distribuirse en todas las regiones para que lleguen al cliente final. Hay cerca de 142 unidades ejecutoras a cargo de esa labor, sin nombrar, sin mencionar a los gobiernos regionales. ¿Cuántas? 142 aproximadamente. El conteo no es posible que sea preciso, pero el hecho es que hay tantas instancias en esa cadena de valor para que el medicamento llegue al cliente final que nadie se hace responsable de que eso suceda. Y en esa cadena de valor, en ese camino, hay varios focos en donde entra la corrupción, los medicamentos pueden perderse, se derivan a otro lado. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí es tercerizar toda esa cadena de valor, desde el almacenamiento hasta su distribución final, a través de una asociación público-privada, tal como la que funciona en el caso de salud. Que salud tiene muchísimos problemas, ¿verdad?
pero una de las cosas que han mejorado en los últimos años es justamente la provisión de medicamentos y se ha logrado a través de una asociación pública-privada. Entonces lo que estamos proponiendo es adoptar ese modelo, implementarlo para el caso del sector salud del Ministerio de Salud, del MINSA, de tal manera que alguien se apropie, se haga dueño de la responsabilidad de que el medicamento llegue hasta el cliente final, e incluso la medida que estamos proponiendo incluye que los pagos sean por resultados. Es decir, que quien sea el concesionario, quien sea el encargado de hacer esa labor, pague siempre que se cumplan las metas, ¿no?, que se establezcan con respecto a que los clientes, los pacientes tengan sus medicamentos. Muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias por darnos optimismo respecto de la posibilidad de que se pueda gobernar nuestro país con una visión razonable y que la gestión pública mejore y que no quede en manos de los demagogos, de los simplificadores. Palabras finales, por favor, Verónica. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que el valor de encontrarnos por el Perú es el método. Un método, como te decía al inicio, que combina el poner al ciudadano en el centro, lo que la ciudadanía demanda, de la mano con diálogo plural, multiactor, que nos pone de alguna manera la posibilidad de que representantes de sectores distintos podamos llegar a consensos y a, digamos, propuestas donde hay un mínimo, estamos todos de acuerdo. Y el tercer elemento es rigurosidad técnica. La política pública tiene que recuperar esa rigurosidad técnica para que efectivamente no sean normas o propuestas que sean demagógicas o que son nocivas para el presupuesto público. Entonces, esos tres elementos son elementos que deberíamos ver más del lado de nuestra clase política y de quienes nos gobiernan. Muchas gracias, Verónica Fuentes y Raúl Andrade. Felicitaciones por esta iniciativa impulsada por Es Hoy, con aliados como Apoyo Consultoría, el Grupo RPP, Transparencia e Ipsos. Muchas gracias y ojalá que lo que han hecho ustedes verdaderamente permita que la gestión pública en nuestro país mejore. Muy buenos días y gracias por haber estado con nosotros. Son las 10, son las 9:31. Ponemos fin a nuestro programa, excepcionalmente esta hora, para tener un programa especial, una cobertura especial con la compañía de Mávila Huertas, dedicada a el fenómeno de clima en nuestro país y los efectos del Niño sobre tantas localidades del Perú. Muchas gracias por la sintonía.